versículos 14 al 18. Debo decir un par de cosas, un par de comentarios. Número uno, para todos aquellos de ustedes que nos visitan el día de hoy, déjenme compartirles que durante la temporada de Adviento y Navidad hemos estado estudiando el prólogo del Evangelio de Juan, es decir, los primeros 18 versículos. Y tanto el pastor Juan como su servidor tenemos que, por supuesto, afirmar que es imposible hacerle justicia a un pasaje como este en el tiempo que tuvimos para hacerlo. Hay tanta riqueza teológica aquí que es imposible hacerle justicia. Pero bueno, suspendimos temporalmente la exposición de Corintios y de los Salmos para dar lugar a esta serie de exposiciones del prólogo de Juan. Y el otro comentario que quiero hacer es que los versículos 14 al 18 constituyen uno de esos pasajes que todo predicador quiere exponer, pero al mismo tiempo es uno de esos pasajes tan intimidantes, ¿sí? Por la riqueza, el contenido de lo que encontramos aquí. Y entonces, precisamente lo que quiero decir es que versículos 14 al 18 requerirían toda una serie de exposiciones, pero quiero simplemente llamar su atención a que no haré una exposición pormenorizada del pasaje, pero sí espero de lo que el pasaje enseña. Así que, habiendo dicho tal cosa, le pido por favor que tenga este pasaje ahí frente a usted. Y voy a dar lectura, si me lo permite, una vez más a la palabra de Dios. Dice así el apóstol Juan: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Así termina la lectura de la palabra de nuestro Señor. Que el Señor añada su rica bendición a la lectura y exposición de su santísima palabra. Amén. Vamos a orar. Queremos rogarte, Señor, que le permitas a quien predica tu palabra el día de hoy hacerlo de tal manera que el pasaje ante nosotros no sea escurecido, sino aclarado. Dale la capacidad, Señor, de comunicar la verdad de la Escritura en una forma sencilla, pero a la vez profunda. Dale la capacidad, Señor, de predicar fielmente las Sagradas Escrituras. Y aquel que está sentado en la banca, concédele, Señor, la obra de tu Espíritu Santo. Pues sin tu Espíritu, Señor, no podemos entender, no podemos comprender salvíficamente lo que tu palabra dice. Ilumínanos entonces, alumbra nuestro corazón para que podamos comprender tu palabra, podamos recibirla, podamos creerla y podamos, Señor, podamos obedecerla también. Queremos rogarte que el resultado de este sermón sea gloria para tu Hijo Jesucristo. Pues te lo rogamos en su santo nombre. Amén
Comenzamos esta serie de predicaciones con una pregunta, la cual nos hemos hecho a lo largo de esta serie. Pregunta a la que me referí como la pregunta más importante de todas, como la pregunta más significativa y más trascendental. Es decir, la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y una vez más quiero recalcar, la pregunta no es ¿quién es Jesús para usted? La pregunta no es ¿quién es Jesús para ti? La pregunta no es ¿cómo te sientes acerca de Jesucristo? ¿Cuál es tu opinión acerca de Cristo? No, esa no es la pregunta. La pregunta es ¿quién es Jesús realmente? Y hemos dicho a lo largo de esta serie de sermones que es absolutamente imperativo que lo que nosotros pensamos, que lo que nosotros creemos, que lo que nosotros opinamos y que lo que nosotros sentimos acerca de Jesús esté de acuerdo con la realidad de quién es Jesús. En otras palabras, es absolutamente imperativo que lo que usted y yo creemos, opinamos, sentimos acerca de Jesús sea lo que la Biblia dice acerca de quién es Jesús. Usted quizá tenga su propia opinión, tenga sus propias ideas, tenga sus propios sentimientos. Sin embargo, una vez más, el llamado es a que estas opiniones, ideas, creencias y sentimientos se alineen con lo que la Escritura dice. Jesús mismo consideró esa pregunta como de suma importancia. Jesús en algún momento le preguntó a sus discípulos: ¿Ustedes qué dicen que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y como dije la semana anterior, quiero pedirle por favor que usted pueda imaginar a Jesús frente a usted. Y bueno, no le estoy llamando a quebrantar el segundo mandamiento, pero piense que Jesús está frente a usted, y que Jesús le mira a los ojos esta mañana y le pregunta: ¿quién dices tú? No él, no ella, tú. No tu padre, no tu madre. Tú, no el pastor, no los ancianos, no el pastor de jóvenes. No, ¿quién dices tú que soy yo? Jesús. Un nombre que para nosotros los cristianos es el nombre sobre todo nombre. Jesús. No hay nombre más dulce, dicen los hipnólogos, que el nombre de Jesús. Tan dulce el nombre de Jesús que mi pesar pudo quitar. Jesús, el nombre tan poderoso que ante su mención el infierno entero tiembla. Pero ¿se ha dado cuenta usted que a lo largo de 17 versículos, Juan en su prólogo no había mencionado el nombre de Jesús? No es sino hasta el versículo 17 que él menciona el nombre propio de Jesús y el título que Jesús recibió. Jesús era un nombre muy común cuando Juan y Jesús vivieron. Jesús era el equivalente, digámoslo, a ciertos nombres en nuestro contexto que son muy comunes. Bueno, uno de ellos realmente es Jesús. En otras culturas, quizá por respeto cultural, los padres no se atrevían a nombrar a sus hijos Jesús. Ese era un nombre especial, reservado solamente para Jesús. Pero en México, si fuéramos a una base de datos,
encontraríamos millones de Jesús. O muchos que llevan el nombre de Jesús. Pero como dije, en tiempos de Jesús, el nombre Jesús era tan común. Jesús recibió este nombre porque, como dijo el ángel, Él es Yeshua. Dios es salvación. Aquel que salvaría a su pueblo de sus pecados. Pero los Jesús de esa época, bueno, nadie decía a Jesús tal, Jesús Bar Simón, por ejemplo. Vaya, Jesús, tú eres el Mesías esperado. No, por supuesto que no. Como también nosotros tenemos que notar algo importante. Jesús, quien llevó este nombre, nuestro Señor, era un hombre que no había nada en él que pudiera distinguirlo de otros. Era un judío palestino común. Y aún, es más, los propios profetas habían dicho que este sería sin atractivo. O sea que si nos metiéramos en una máquina del tiempo, ya sea el DeLorean o la cabina telefónica del Dr. Who, y volviéramos de regreso en el tiempo al año 0, que en realidad es el año 4 antes de Cristo, y al año 10, al año 15, al año 20, y hubiéramos nosotros estado allí, quizá no hubiéramos reconocido a Jesús. No es que Jesús caminara por Palestina con un halo resplandeciendo sobre su cabeza. Era un hombre tan común, que tenía un nombre hasta cierto punto tan común y corriente. Pero este Jesús, dice Juan, es el Cristo, el Mesías. Y a pesar de que él, en quizá una demostración de suspenso literario, no menciona el nombre de Jesús hasta el versículo 17, lo que hace Juan es apilar descripción tras descripción, título tras título. Bueno, nosotros sabemos de quién está hablando, pero si nosotros hubiéramos sido lectores que no conociéramos la historia, nos estaríamos preguntando, bueno, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este del cual Juan dice es el Verbo? Que en el principio estaba con Dios. ¿Quién es este de quien dice que era Dios mismo, que hizo todas las cosas que han sido hechas y que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho? ¿Quién es este de quien Él dice es la vida? ¿Quién es aquel de quien Él dice es la luz de los hombres? Una luz tan poderosa, tan resplandeciente, que las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién es este? Nos preguntamos. Bueno, no es el momento para hacerlo, pero encontramos por lo menos quizá unas 20 descripciones y títulos que Juan le da a este de quien está hablando. Y cuando llegamos al versículo 17, Juan nos dice todo lo que he dicho, todos los títulos y descripciones, todo lo que yo he mencionado, todas estas referencias, todas estas coalescen en una persona, la persona de Jesús de Nazaret. Y Juan nos dice que este Jesús no es otro sino aquel Verbo de quien habló al principio. Aquel Verbo, la autoexpresión de Dios, el Verbo eterno. Aquel que es el principio de todo, el creador de todas las cosas, el sustentador de todo, el que sostiene el universo entero por el aliento de su boca. Este Jesús es este que estaba con Dios y que era Dios. Este Jesús no es otro que la encarnación de Dios mismo. Ahora, aquí él, en el versículo 14, Juan, el autor, nos dice algo que no debemos perder de vista. Y aquel Verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que planeo hacer hoy? Por un momento quiero llamar su atención a este versículo y después quiero que veamos por lo menos 3 de esas descripciones que Juan, hace acerca de quién es Jesús y qué hace Jesús. Y quiero entonces que una vez que nosotros podamos, una vez que veamos estas descripciones, quiero entonces llamarnos a todos nosotros a responder ante quién es Jesús. Quiero entonces, por favor, dirigir para comenzar su atención al versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan nos ha dicho que el verbo, la autoexpresión de Dios, no es otro sino Dios mismo. Pero nos dice que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan usa una palabra, un verbo allí, que es la traducción al griego de palabras hebreas muy significativas. Y tanto las palabras hebreas como este verbo y la familia de palabras asociadas con el verbo apuntan a una pieza importantísima en el Antiguo Testamento. Apuntan al tabernáculo. Una traducción más literal de lo que Juan dice aquí es que este verbo, cuando dice habitó, una traducción más literal sería que este verbo tabernaculó entre nosotros. En otras palabras, en una forma más coloquial, este verbo hizo su tienda y la levantó para habitar entre nosotros. Es decir, Juan está llamando la atención a sus lectores al hecho de que Jesucristo es la plena realización y el cumplimiento de aquello que en el Antiguo Testamento solamente era símbolo, sombra y figura. Es decir, cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ellos viajarían por el desierto hacia la tierra prometida. Y por supuesto, porque estaban en un peregrinaje hacia la tierra de Canaán, ellos llevaban consigo tiendas portátiles, tiendas de campaña. Y entonces cuando ellos acampaban, levantaban sus tiendas. Dios dijo: yo voy a habitar en medio de mi pueblo, y ordenó a Moisés construir una tienda para él. A esta tienda le conocemos como el tabernáculo. Así, cuando Israel acampaba y levantaban sus tiendas, Dios también levantaba su tienda en medio de su pueblo. Pero no solamente eso, nos dice que así como Dios habitó en medio de Israel, también como Israel pudo ver la gloria de Dios localizada y manifestada en manera de teofanía, en lo que se conoce como la nube de gloria o Shekinah, que es una palabra hebrea que se traduce aquí. Juan dice: bueno, nosotros vimos su gloria. Una vez más, él está llamando la atención al hecho de que Jesucristo no es otro sino Dios. En Cristo Jesús, Dios vino a habitar entre nosotros. Él vino a caminar entre nosotros. Jesucristo es ese tabernáculo y luego el templo en donde la gloria de Dios estaba presente. Juan no quiere que perdamos de vista quién es Jesús. Él nos dice que Jesús es Dios mismo en la carne. Y también nos dice que vimos su gloria, y volveremos a esto en un momento más, gloria como del unigénito del Padre. Esto es de suma importancia. Esta es una de las razones por las cuales amo la Reina Valera. Aunque no siempre, pero la palabra unigénito. Quizá tengan algunas otras versiones aquí de la Biblia.
Y en otras versiones de la Biblia no encontramos la palabra unigénito, sino encontramos frases como su único hijo. ¿Sí? Y la idea entonces es hablar de Jesús como único. Como único, sí, ciertamente, algunos dirán único en cuanto a que Dios no tuvo otros hijos. Pero otros dicen que único se refiere a que es único en su clase, no hay otro como él. Sin embargo, algo ocurrió en la historia de la traducción de este versículo. Algunos eruditos empezaron a sugerir que no deberíamos poner la palabra unigénito, y entonces esto es toda una explicación, pero no tenemos el tiempo. Y entonces versiones modernas, traductores de la Biblia, empezaron a optar por no poner la palabra original. Y la palabra es monogenes, o monogenes, o monogenes. ¿Ok? La menciono porque viene al caso. Y sí, ahí puede usted ver quizá un destello de la traducción único, ¿verdad? Por mono, ¿sí? Pero monogenes es mejor traducido como unigénito, es decir, el único que fue engendrado por Dios. Ahora, esto es importante y Juan lo señala porque en los versículos anteriores ha dicho que los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces quizá uno pudiera pensar que Jesús, así como aquellos que han sido engendrados por Dios, es uno más. Tal vez nosotros no, pero los lectores quizá originales, sobre todo los lectores helénicos, griegos, paganos, gentiles, pues, pudieran pensar entonces que Jesús era uno más de estos. Pero Juan no quiere dejar lugar a dudas, y entonces él dice, no, Jesús es el único que fue engendrado por el Padre y engendrado eternamente por el Padre. Lo que Juan dice aquí, en un sentido, es la respuesta a lo que se plantea en el versículo 1. Cuando leemos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, o Dios era el verbo. Bueno, cuando uno piensa con detenimiento acerca de esto, quizá uno se haga la pregunta, ¿cómo puede ser que el verbo estaba con Dios y que al mismo tiempo estar con Dios, ese verbo era Dios? Y aquí está la respuesta. La respuesta es que Jesús es monogenes, es engendrado por el Padre. Aquí encontramos, por supuesto, no solamente las doctrinas de la Trinidad y de las dos naturalezas de Jesús, pero encontramos una doctrina que no es fácil de asimilar, que no es fácil de digerir, y no pretendo tratar de explicarla en este momento, y mucho menos pretendo que usted y yo podamos tener una comprensión plena y total de estos santos misterios. Pero sí puedo decirle que la doctrina se conoce como la doctrina de la eterna generación del Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a decir en las palabras ortodoxas, en las palabras confesionales. Yo sé que nuestro cerebro va ahorita a luchar. Yo sé que nuestros axones y dendritas van a estar ahorita en problemas. Habrá aquí en nuestra cabeza una disonancia cognitiva y estaremos nosotros luchando por darle sentido. Por favor, deje de luchar por darle sentido y solamente asómbrese. La doctrina dice simplemente que eterna generación es el nombre que se le da a un acto eterno del Padre, sin principio y sin final, por el cual Él comunica la esencia divina al Hijo. Así es, déjeme decirlo una vez más. La eterna generación se refiere a ese acto del Padre, Dios el Padre, acto eterno, sin principio, sin final, por el cual Él comunica la esencia divina al Hijo. Y los estudiantes del Instituto Aige están diciendo, sí, he oído eso antes, ¿no? Apenas hace una semana o algo así. Y uno dice, a ver, ¿cómo? Sí,
Eso quiere decir que el Hijo es eternamente engendrado por el Padre. No hubo un momento en la eternidad en que el Hijo no fuera Dios. Y tampoco hubo un momento en que el Hijo no fuera Hijo. No hubo un momento en que el Hijo llegó a aparecer en la eternidad. Él siempre ha sido. Y siempre ha sido engendrado por el Padre. El Padre comunica su esencia divina eternamente. Y ahí lo dejamos. El punto es no explicarlo. El punto es simplemente recibir la doctrina y asombrarnos ante este santo misterio. Pero esto, ¿sabe qué? Usted pensará que es una cuestión abstracta y sin sentido. No. Esto le dice a usted que Jesús no es un Dios menor, no es un Dios secundario, como en la teología de los testigos de Jehová, o mejor dicho, la cristología de los testigos de Jehová, o como en la cristología mormona. Jesús no es un mero profeta, Jesús no es un mero sanador o hacedor de milagros. En las palabras del credo niceno, Jesús es luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, monogenes, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. En otras palabras, Jesucristo es Yahweh, es Dios mismo. ¿Quién se hizo hombre? El monogenes, aquel que está con el Padre y que al mismo tiempo es Dios. 100% Dios. Este Dios tomó forma humana. Juan nos dice, aquel verbo fue hecho sarx, fue hecho carne, es decir, tenía pellejo, tenía tejido muscular, tenía venas y arterias y vasos capilares y tenía vello corporal y glándulas sudoríparas y tenía papilas gustativas y nervios oculares y tenía uñas, tenía dientes. Jesús fue hecho como nosotros. Y este es el gran misterio de nuestra fe, dice el apóstol Pablo, que Dios se hizo hombre. Ahora, notemos por favor estas descripciones que hace él, que hace Juan acerca de Jesús. Note conmigo, por favor. Dice que Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Note conmigo también que dice que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y también note usted también que él, el unigénito, el monogenes, que está en el seno del Padre, ha dado a conocer a Dios. Pensemos en estas tres descripciones. Jesús nos dice, vino lleno de gracia y de verdad. Cuando vamos a la Escritura, encontramos nosotros diferentes registros de las palabras de Jesús y de las obras de Jesús, de los actos de Jesús. Bueno, estamos familiarizados con los milagros de Jesús. Quizá estamos familiarizados también con las palabras dulces, tiernas y bondadosas de Jesús. Pero también encontramos nosotros otros registros donde esa descripción de Jesús que hacen los evangelistas, que hacen los escritores del Nuevo Testamento, como que nos producen hasta cierto punto un sentimiento así de perplejidad, porque de pronto hay cosas que Jesús hace que no parecen como que es Jesús, o hay cosas que Jesús dice que parecieran como que no es Jesús. Y así entonces, por ejemplo, tenemos a este Jesús que abrazaba a los niños, ¿no es cierto? Que los pequeñitos se encontraban descanso en su seno y que se sentían seguros. Jesús disfrutaba de tener a esos niños, decía, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Este Jesús que era compasivo y era misericordioso y amoroso y lleno de gracia. Pero también encontramos a Jesús tomando un látigo, ¿no es cierto? Y con ese látigo, a latigazo, sacando a gente que había profanado el santuario. A veces hay episodios donde vemos a Jesús
actuando en una manera amorosa, y en otra donde vemos a Jesús confrontando severamente a personas. Hay un episodio en el Evangelio de Juan, capítulo 8, la discusión sobre si ese pasaje debe estar o no debe estar en la Biblia, eso es otra discusión. Hay algunas versiones que no incluyen y tienen una nota al pie de página que dice no se encontraba en los manuscritos, etcétera, etcétera. Pero esa es discusión para otro punto. Aquí está en Juan 8, donde una mujer es atrapada en adulterio, ¿no es cierto? Y esta mujer entonces está a punto de ser lapidada de acuerdo a la ley. Y entonces Jesús está presenciando lo que sucede. ¿Y cómo responde Jesús? Dice las famosas palabras, la famosa frase: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Frase que se escucha en el mundo de la farándula, en el mundo de la política, en el día a día. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Vaya, es parte de la cultura popular. Bueno, sin embargo, muchas personas optan por quedarse con ese Jesús. El que Jesús dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿No están? Ni yo te condeno, vete. Y ahí acaba su versión. Ahí acaba la versión de Jesús que ellos abrazan. Mujer, yo no te condeno, vete. Vete, sigue tu camino, sigue adulterando. Yo tampoco te condeno. No, Jesús no solamente dice: mujer, ni yo te condeno, vete. Le dice: vete, pero no peques más. Ahora, hay gente que quiere a un Jesús lleno de gracia. A este Jesús que en palabras de las generaciones emergentes es este cool dude, no, este chido, tipo chido, ¿verdad? Un Jesús hippie que anda dándoles 5, dame 5, no give me 5 a todo el mundo. Este Jesús que recicla y que consume café, que viene de un negocio justo, ¿no? Este Jesús que tiene su backpack, este Jesús Jesús chido, cool, ¿verdad? Hippie, ¿verdad? Que a todos ama, que a todos acepta. Este Jesús que a todos les da la bienvenida. Este Jesús que es todo amor, toda gracia, toda compasión. Es el Jesús que aprueba cualquier estilo de vida. Es el Jesús que jamás se atrevería a condenar a nadie. Es el Jesús que abre los brazos a todos. El Jesús que, como decía un pastor, no traza líneas para dividir. Él dibuja círculos para incluir. Este Jesús lleno de gracia. Bueno, hay otros que quieren un Jesús lleno de verdad, ¿sí? El Jesús doctrinal, el Jesús teológico, el Jesús reformado, el Jesús que no tolera el error, el Jesús que no tolera, por supuesto, ningún comportamiento incorrecto, el Jesús que saca el látigo, el Jesús que condena, el Jesús que señala, el Jesús que castiga. Y las personas tienden a ir a estos extremos con respecto al Jesús que quieren. Pero la Biblia nos dice que Jesús, este Dios que se hizo hombre, vino lleno de gracia y de verdad. Jesús, por supuesto, Jesús acepta y da la bienvenida a las personas. Jesús demuestra amor y compasión. Jesús extiende los brazos. Él dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Jesús es aquel que llama a las personas a encontrar en Él reposo, a encontrar en Él gracia, misericordia, perdón, restauración. Pero ese Jesús también está lleno de verdad. Y este Jesús es aquel que siempre va a confrontar a las personas con la verdad. Jesús también, así como acepta, Jesús también nos habla la verdad. Jesús nos dice la verdad acerca de quiénes somos. Jesús nos dice cuál es nuestra más grande necesidad. Jesús no va a dejar que ninguno de nosotros tengamos la impresión de que no importa cuál sea nuestro estilo de vida, no importa cuáles sean nuestras prácticas, Dios
nos acepta y nos ama. No, Jesús nos llama al arrepentimiento porque Él vino lleno de gracia y de verdad. Así que las personas de pronto quieren a un Jesús lleno de gracia, a un Jesús lleno de verdad, pero la Biblia nos llama a abrazar al Jesús que es, al que vino lleno de gracia y de verdad. Jesús, quien sabe que la máxima expresión de gracia es decirnos la verdad, es hablarnos la verdad, es decirnos nuestra verdadera condición, es darnos las malas noticias, para entonces llamarnos a recibir las buenas noticias. Ahora, incidentalmente, hermanos, y dicho sea de paso como un comentario, nosotros seguidores de Jesús también podemos caer en polos opuestos, ¿no es verdad? Hay personas que son personas, cáeme bien, y hay personas que no le caen bien a nadie, que bueno, tanto era así que en lugar de que su mamá le diera pecho, le dio la espalda. O eran personas que no le caen bien a nadie, que cuando se acercan las personas dicen, bueno, levantan las cejas y los ojos y buscan una excusa para irse. Pero aquí están las personas que cuando llegan iluminan el cuarto y son cáeme bien y el alma de la fiesta y son bienvenidos en todos lados, ¿verdad? Bueno, hay personas cristianos que están llenos de gracia. Hay cristianos que están llenos de verdad. El cristiano lleno de gracia es aquel que siempre está hablando del amor de Dios, que siempre habla de que Dios acepta a todos como son, que no se atrevería a decirle a nadie, ¿sí? Nada negativo, no se atrevería a señalarle una falta, a confrontarlo con su pecado, no. Es una persona llena de gracia. Es una persona que piensa que ser una persona de gracia es nunca hablar la verdad a las personas. Y por otro lado, pues tenemos a aquel que pues siempre está diciéndole a los demás sus errores, ¿verdad? Que siempre está juzgando y que siempre está condenando, y que cuando alguien comete una falta no hay gracia. Inmediatamente quiere que caiga todo el rigor de la disciplina eclesiástica sobre la persona. ¿Sí? Aquella persona que siempre está citando Levítico y Deuteronomio, aquella persona que siempre está ahí diciendo, mira, y dale, para decirlo coloquialmente. Ninguno de esos extremos son buenos. Como Jesús, quienes le seguimos, somos llamados también a ser personas de gracia y de verdad. Hay personas que tienen verdad sin gracia, y hay personas que tienen gracia sin verdad. Hay iglesias que tienen gracia sin verdad, e iglesias que tienen verdad sin gracia. Esta iglesia recibe el nombre ¿de quién? De Jesús. ¿Cómo se llama esta iglesia, hermanos? No es el Jesús, no es Jesús el buen pastor, no es Jesús nuestra roca, es Jesús. Así se llama esta iglesia. Dios quiera, hermanos, que si no lo somos ahora, por la gracia de Dios, cada vez más reflejemos aquel cuyo nombre la iglesia lleva, y seamos una iglesia llena de gracia, que acepta y da la bienvenida a todo pecador, pero que al mismo tiempo les habla la verdad del evangelio, que llama a la gente al arrepentimiento, que seamos esa clase de iglesia. Bueno, este es Jesús, lleno de gracia y de verdad. Permítame decir aquí un par de descripciones más acerca de Jesús. Dice aquí Juan, porque de su plenitud, versículo 16, tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Sabe que es algo maravilloso? ¿Sabe usted que es algo así asombroso acerca de Jesús? Como Pablo dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y también sabe usted que es más asombroso que de esa plenitud tomamos los creyentes. ¿Sabe usted qué quiere decir Juan? Que este Jesús que vino lleno de gracia y de verdad es Dios mismo. Y nunca habrá un momento en el que usted se acerque a Él, en el cual Él diga, lo siento, pero el día de hoy se me agotó la provisión de gracia.
No habrá un momento en que Jesús diga, discúlpame, regresa mañana porque ahorita no tengo. Jesús es una fuente plena e inagotable de todo lo que Dios es, porque Él es Dios. Y cuando estamos hambrientos, su pan nunca se agota. Cuando estamos sedientos, la fuente de vida que brota de Él nunca deja de correr. Cuando estamos nosotros atemorizados, cuando estamos desconsolados, nunca faltarán esos brazos consoladores. No hay momento en que nosotros vengamos a Jesús, en que nosotros no obtengamos lo que Jesús es y lo que Jesús da. Hermanos, quizá vayamos a personas y quizá nos ha tocado la experiencia de ir a una persona por consejo, ya sea el pastor o ya sea un hermano o un familiar, y quizá lo agarramos en sus 5 minutos, ¿no? Quizá lo agarramos cansado, quizá nosotros lo agarramos de mal humor, lo que usted guste, y sentimos como que no tuvimos esa palabra que necesitábamos. Ninguno de nosotros es consistente como para siempre ofrecer el consejo necesario, para ofrecer la actitud necesaria. Pero sabe, Jesús no. De su plenitud tomamos todos. Y luego dice, y gracia sobre gracia. Una frase que también ha sido controvertida porque, bueno, los comentaristas y estudiosos, los lingüistas están tratando de traducir de la mejor manera charis anti-charis. Charis anti-charis. Gracia, traducen algunos, la Reina Valera traduce así, note usted, gracia sobre gracia. Pero hay otras traducciones que tienen esta lectura, gracia en lugar de gracia. Y entonces, bueno, hay opiniones variadas sobre lo que se quiere decir. Yo honestamente creo que las dos opciones hablan verdad. ¿Por qué? Déjeme explicarle. Pensemos que la traducción es gracia sobre gracia o gracia tras gracia, gracia después de gracia. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Note usted que cuando venimos a Jesús, de su plenitud tomamos gracia tras gracia, tras gracia, tras gracia. Es decir, Él nos da gracia hoy y nos dará gracia mañana y gracia el día siguiente y así por el estilo. Gracia para el momento de tristeza, gracia para el momento de enfermedad, gracia para el momento de escasez, gracia para el momento de soledad, gracia para el momento de culpa y vergüenza, gracia para el momento en el cual nosotros estamos con lágrimas en los ojos, gracia para la muerte de un familiar, gracia para las malas noticias, gracia tras gracia, tras gracia, tras gracia, sin nunca faltar. Bendito sea Dios. Espera un amén, pero estamos en una iglesia presbiteriana. Y eso es verdad. Este es Jesús. Pero también, charis anti-charis, gracia en lugar de gracia. Probablemente esta quizás sea la idea que está aquí, o lo que Juan quiso comunicar, sobre todo por el contexto, sobre todo por lo que dice después. Vea usted, versículo 17, que en la Reina Valera comienza con pues. Leamos los dos versículos. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues, explicación, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracia en lugar de gracia. Pues la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Bueno, esto por supuesto ha sido malentendido por una gran mayoría en el mundo evangélico. ¿Y a qué me refiero? A esa falsa dicotomía y esa falsa antítesis y contraste entre Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento malo, Nuevo Testamento bueno. Moisés, Jesús, bravo. Ley, exactamente, gracia, ¿sí? Esa es como piensan la mayoría de los evangélicos, ¿sí? La ley que Dios dio era mala, represiva, ¿sí?
represora, nos maniata. Oh, pero Jesús vino a dar gracia. Dios del Antiguo Testamento, iracundo. Dios que tenía problemas de control, ¿sí? De dominio propio. Un Dios de mecha corta, que se encendía en furia. Pero fue a terapia y en el Nuevo Testamento ya es un Dios de amor. Ya es un Dios dulce, un Dios lleno de bondad. Nada más lejos de la verdad. De hecho, hermanos, no sé si lo han leído, pero si no lo han hecho, háganlo. Cuando la Biblia habla en Antiguo y Nuevo Testamento acerca de la ley, habla en términos muy positivos. Y aún la Biblia nos dice claramente que la ley fue un don de gracia de Dios. Fue una expresión de la gracia de Dios para con su pueblo Israel. Y lo que es más, en la misma ley nosotros encontramos que hay gracia. ¿Por qué? Recuerde usted, lo hemos dicho, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos comienzan en el preámbulo de esta manera, ¿no es cierto? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego entonces da los 10 mandamientos, ¿verdad? No comienza la ley diciendo, mira, aquí te doy 10 mandamientos y una vez que los cumplas perfectamente, entonces y solo entonces te voy a sacar de la esclavitud de Egipto. No. La ley nos sirve a nosotros, entre otras cosas, para decirnos cómo vamos a demostrar y expresar nuestra gratitud por la gracia recibida por parte de Dios. Y cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos también que hay gracia, pero también hay ley, por supuesto. Entonces no hay que estar pensando, Moisés malo, Jesús bueno, ley, gracia, no, por supuesto. ¿Pero qué está diciendo? ¿Charis, anti-charis, gracia en lugar de gracia? Sí, recibimos gracia, dice Juan, el antiguo pacto. Pero la gracia que ha venido a través de Jesús sobrepasa todo lo anterior. Todo lo anterior era simplemente una sombra y figura de lo que vendría. Jesús es la plenitud de la gracia de Dios. Jesús es el clímax de la revelación de Dios. Jesús viene a sobrepasar todo y a realizar todo lo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Este es Jesús, dice Juan. Y por última descripción, a Dios nadie le vio jamás. El monogenes, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hace un momento nosotros leímos en el libro de Éxodo el registro de uno de los diálogos más intensos que encontramos en el Antiguo Testamento entre Moisés y Dios. Contexto: Moisés había subido a la montaña para recibir los 10 mandamientos. Se tardó mucho en regresar y el pueblo entonces le pidió a Aarón hacer unos dioses visibles, ¿sí? Y entonces Aarón cedió e hicieron un becerro de oro y dijeron: esos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y la gente estaba adorándoles y festejando y demás. Y entonces Dios le dijo a Moisés: desciende, porque este pueblo ha hecho tal cosa. Y la ira de Dios se encendió en contra de Israel. Y entonces Dios le dijo: mira, ya me cansé, los voy a destruir y de ti haré una nueva nación. Si hubiera sido yo, Moisés hubiera dicho: adelante, Señor. Pero Moisés no. Moisés intercedió por el pueblo. Y entonces Dios dijo: está bien, pero voy a enviar un ángel para que vaya delante de ustedes. Y Moisés dice: no, Señor, si tú no vas con nosotros, yo no quiero ir. Y entonces le dice: Señor, ¿cómo voy a saber que he hallado gracia y que he hallado favor ante tus ojos? Y le hace la petición más grande que una persona puede hacer: déjame ver tu rostro, déjame ver tu gloria. Y ese es Moisés. Ese es el top, ¿verdad? El del Antiguo Testamento.
Ese es Moisés pidiéndole a Dios, déjame ver tu gloria. Dios le había concedido el privilegio de hablar cara a cara, de tener conversaciones personales. Dios hablaba al pueblo a través de Moisés, pero Moisés hablaba con Dios en conversación personal. Pero le dice Dios, eso no es suficiente para saber que ha hallado gracia, que ha hallado favor ante sus ojos. Déjame ver tu gloria. Y Dios le dice, no podrás ver mi rostro. No hay hombre que vea mi rostro y continúe viviendo, pero te voy a conceder este favor especial. Te voy a esconder en esta roca y pasaré a mi espalda y verás la espalda de mi gloria. Bueno, yo no sé si pueda decir, por ejemplo, a mi esposa que es algo hermoso, es veas mi espalda, ¿no? Pero, por supuesto que no. Al contrario dirá, pero Moisés le dio Dios este privilegio de ver su espalda. Obviamente son antropomorfismos, ¿verdad? De ver parte de su gloria. Ahora esta petición que fue negada a Moisés, ver a Dios, es concedida en Cristo. Jesús, dice Juan, a Dios nadie le vio jamás, pero Jesús, el monogenes, el engendrado. Aquí añade hijo, pero la palabra es monogenes nada más. El unigénito, el único engendrado. El que está en el seno del Padre, el que estaba con Dios. Note usted cómo Juan lleva a una conclusión, el círculo se cierra, y esto es lo que se conoce en literatura como un inclusio, vuelve al principio, el que está con Dios. Ese que estaba con Dios, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué? Juan dice que a Dios nadie le vio jamás. Pero si queremos ver a Dios, debemos verlo en el rostro de Jesús. Porque todo lo que Dios es, Jesús lo ha dado a conocer. Juan usa una palabra interesante que se traduce como Él le ha dado a conocer. Y la palabra es una palabra de la que tomamos la palabra exégesis. Exégesis. ¿Qué es una exégesis? Bueno, en literatura y particularmente en la cuestión de predicación de sermones, es ese proceso por el cual un pastor estudia el pasaje cuidadosamente y extrae la enseñanza del pasaje para poder comunicarla, para poder decir, de esto se trata el pasaje, esto dice Dios. Note que está diciendo Juan aquí. Jesús es quien ha hecho esta exégesis de Dios. ¿Por qué? Porque Él está en el seno del Padre, está con el Padre, ¿sí? Y Jesús entonces ha hecho tal exégesis que Él en su persona puede decir, ¿quieres ver a Dios? Veme a mí. ¿Quieres conocer a Dios? Conóceme a mí. ¿Quieres saber cómo es Dios? Aprende de mí. Yo soy, dice Jesús, Dios en la carne. Y así entonces, hermanos, durante estas 4 semanas hemos hablado acerca de la encarnación de Jesús. Y entonces le llevo al mismo principio, a la pregunta sumamente importante. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que usted cree acerca de Jesús? ¿Qué es lo que usted piensa acerca de Jesús? ¿Cómo se siente acerca de Jesús? Todo eso está de acuerdo a lo que la Biblia dice acerca de Jesús. ¿Es realmente Jesús para usted lo que Jesús dice ser? Y recuerde, no importa si para usted lo es o no lo es. Jesús sigue siendo quien es, sin importar qué piense usted. Pero realmente el asunto tiene que ver con usted, no con Jesús. Así que te pregunto el día de hoy, ¿estás convencido? ¿Has llegado al pleno convencimiento de que Jesús es Dios mismo? De que Jesús de Nazaret no era otro y no es otro más que Dios en la carne. ¿Has llegado a ese convencimiento? Si es así, si el Espíritu Santo ha abierto tus ojos a la realidad de quién es Jesús, y como Juan estás diciendo, yo he visto su gloria, he visto la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Jesús no es un mero personaje
histórico o religioso para mí. Jesús no es un mero ícono religioso. Jesús no es una idea. Jesús no es una filosofía. Jesús no es una proposición teológica. Jesús es la persona de Dios en la carne. ¿Realmente lo crees? Y si lo crees, ¿cuál es tu respuesta? Si realmente Jesús es Yahweh, es el Señor Dios Todopoderoso, ¿cómo estás respondiendo a esa realidad? ¿Le adoras? ¿Le sirves? ¿Le honras? ¿Te postras ante Él? Por otro lado, si Jesús es todo lo que dice Juan que es, ¿cómo respondemos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A quién acudimos? Juan nos dice, ven a Jesús, porque Jesús es Dios, y porque de su plenitud tomarás gracia sobre gracia. Ven a Jesús, porque Jesús te va a decir la verdad acerca de ti mismo, y Jesús también te extenderá los brazos de gracia para recibirte una vez que tú aceptas lo que Él dice acerca de quién eres y de lo que necesitas. Ven a Jesús, a este Jesús quien ha dado a conocer al Padre. Así que permítame cerrar entonces este sermón y esta serie de predicaciones con un llamado a los que no son creyentes todavía. Probablemente el predicador no ha hecho un buen trabajo, pero quiero pedirles a todos que pensemos acerca de lo siguiente. Primero, aquellos de ustedes que no son creyentes. No hay excusa. Ya no tiene usted excusa. Usted ha oído lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Si usted insiste en seguir aferrándose a sus propias ideas, si usted insiste en seguir aferrado a su propia sabiduría, si usted insiste en seguir aferrado a sus sentimientos y opiniones, usted no tiene excusa, porque ha oído quién es Jesús. Y le voy a decir con toda claridad, usando el famoso trilema de C.S. Lewis. Usted puede decir entonces, una de tres, o puede decir que Jesús y quienes escribieron acerca de Él también, Jesús era un mentiroso, porque afirmó ser Dios cuando no lo era. Oh no, Jesús, no, la iglesia lo hizo Dios, Constantino lo hizo Dios. Él era un simple mortal maestro de religión, pero hasta ahí. Puede llamarle mentiroso, puede llamar a Juan mentiroso y decir que su testimonio es una falsedad, es una mentira. O puede usted llamarle un lunático, que Jesús creía al pobre que era Dios. O sea, tenía estos problemas mentales y andaba por ahí diciéndole a todos que era Dios. Y de pronto él caminaba por los bancos de arena ahí en el mar de Galilea y pensaba que estaba caminando sobre el agua y creía que era Dios, ¿no? Y de pronto él, una vez, pues bendijo unos pececitos y bendijo también unos panes y la gente, inspirada por el acto de bondad del niño que dio sus panes y sus peces, ¿verdad? Empezaron a sacar todo su lunch, empezaron a compartirlo y el pobre Jesús pensó que multiplicó las cosas. Pobre Jesús, estaba loco. Usted puede llamarle mentiroso, puede llamarle lunático, pero C.S. Lewis dice, o puedes llamarle Señor y caer ante Él en adoración. Lewis dice, llámale lunático, llámale mentiroso, pero no vengas con este sinsentido de que Jesús nunca dijo que es Dios. No vengas con este sinsentido de que los escritores de la Biblia nunca dijeron que Él es Dios. O le llamas mentiroso o lunático o le llamas Dios. Así que usted no tiene excusa. Usted ha oído acerca de Jesús y de quién es Jesús. Arrepiéntase y venga a los pies de Jesús. Y por último, creyentes,
realmente, funcionalmente, no teológicamente, no confesionalmente, pero funcionalmente, realmente Jesús es Dios. O sea, creemos que es Él, acudimos a Él, confiamos en Él. Vaya, pensamos que en Él podemos encontrar lo que nuestra alma necesita. Realmente, también si no es así, yo les llamo esta Navidad a reconsiderar su afirmación de ser cristianos. También les llamo a, una vez que hayan hecho esto y llegan al convencimiento de que lo son, a un recompromiso de adorar y servir a Jesús como su Dios. Que Dios bendiga su santísima palabra. Amén.